entonces a prepararnos para poder en esta preciosa tarde continuar con nuestra enseñanza, que yo espero cada uno de ustedes la esté analizando detenidamente, aprendiendo de ella, y que podamos juntos crecer en el conocimiento, que es lo más importante. Vamos a seguir hablando de los padres de la nación de Israel. Y ahora vamos a ponerle un subtítulo, Dios y sus promesas. Y vamos a ver que Dios nos puede revelar. Yo espero todos estén listos con el deseo de recibir cosas nuevas, cosas que nos den y nos amplíen un panorama más amplio de revelación y de conocimiento. Abran sus Biblias, capítulo 12 del libro de Génesis, pues es donde prácticamente nos hemos concentrado, porque hemos encontrado una gran riqueza en estos primeros versículos del capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a leer versículo 1 al versículo 3 nuevamente, y vamos a tratar de sacarles más y más provecho y más conocimiento. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pueden tomar sus asientos y vamos a iniciar en esta noche. Encontramos, en esta lectura tres promesas que son muy resaltantes. Por eso le hemos puesto Dios y sus promesas. Vamos a ver estas tres promesas que resaltan de parte de Dios para Abraham. Número 1, vemos la tierra prometida. Después vemos la promesa de que haría de él una nación, pero no cualquier nación, una nación grande. Y la tercera promesa es que a través de él todas las naciones, escuchen ustedes, todas las naciones, o sea, todo el mundo entero sería bendecido. O sea, todas las bendiciones que pudiera recibir cualquier ser humano en todo el mundo, fíjense bien, tienen su origen en Abraham. Vamos a tratar de comprenderlo más profundamente y vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación y sabiduría para tener este conocimiento. Entendamos que para poder yo, primeramente como individuo, apropiarme de las bendiciones de Dios, tengo que entender algo muy importante: que la relación que hubo entre Abraham y Dios hace ya miles de años. Y una vez que podamos entender esas promesas, es cuando voy a poder yo apropiarme de ellas. Solamente entendiendo las promesas es la forma de poder
en que yo voy a poder apropiármelas por medio del conocimiento, naturalmente, de la Biblia y de la fe. Porque no existe de ninguna otra forma, no existe otra manera de que nosotros podamos apropiarnos de las bendiciones de Dios, más que solamente por la fe y creyendo lo que Dios nos ha dicho en este libro santo y sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 7, vemos la promesa de darle Dios a Abraham la tierra de Canaán. Capítulo 12, versículo 7. Dice que le dijo Dios, esta tierra te daré a ti y a tu simiente. O sea, a tu simiente les voy a dar esta tierra. Era algo totalmente literal. Escuchen, era algo literal. La tierra de Canaán. Dios le dice, salte de una tierra para llevarte a otra tierra. Y no le dice qué tierra, ni tampoco le da mucha explicación, pero simplemente vemos que Dios le promete una tierra y que esto sería algo futuro. Por eso es importante denotar algunas cosas importantes aquí. No es algo que Dios le dice o que le estuviera diciendo, ahorita te la voy a dar, sino que estaba hablando de un futuro, de una promesa, de algo que Dios estaba ofreciéndole a Abraham. Lo único que Dios le pidió a él fue que comenzara a peregrinar. Comienza a peregrinar, comienza a caminar con Dios, y a su tiempo Dios te va a ir mostrando su voluntad. A su tiempo Dios le mostraría qué tierra y cuándo sería el tiempo en que la heredaría. Y lo único que lo guiaba era en la orden que Dios le había dado. Lo único que lo guiaba es lo que Dios le había dicho, sal de este punto y lo demás yo te lo voy a ir dando en el camino. Tú lo que vayas descubriendo conforme tú vayas avanzando, vas a ir averiguando realmente qué es lo que Dios te va a ir mostrando en el camino. Y esta es la forma inicial en la que Dios guía a sus hijos por medio de la fe, o sea, creyendo a las promesas. Caminando con Dios sin ver todavía lo que Dios nos ha prometido, pero sabemos que conforme vayamos avanzando, conforme vayamos creciendo en el conocimiento, conforme vayamos creciendo en la relación que tenemos con Dios, Dios nos va a ir esclareciendo más y más lo que Él tiene para cada uno de nosotros en ese reino que Él nos prometió. Por eso es importante ir viendo esta forma inicial en la que Dios guía a sus hijos. Es por la fe. Y si es por vista, entonces ya no es por fe. Ya la fe no funciona ahí. Tenemos que entender que vamos en un proceso donde Dios nos dice, camina, simplemente peregrina. Dijo Jesús, tomen su cruz y síganme. ¿Para dónde? No pregunte. Camine nomás. Qué interesante lo que Dios dice, ¿verdad? Dios nos salva, pero nos dice, no nos dice lo que Dios quiere hacer o lo que Dios va a hacer con nosotros. Escuche esto que es muy importante. Nos salva, pero no nos dice tú vas a ser un predicador. Nos salva, pero no nos dice tú vas a ser un maestro de la palabra de Dios. Nos salva, pero no nos dice te voy a convertir en un misionero
para que vayas a tal lugar, a tal país, para que desarrolles tu ministerio. Nos salva, pero no nos dice qué es en lo que Dios nos va a utilizar. ¿Saben ustedes por qué? Porque esta no es la manera en que Dios nos guía. No es la forma en la que Dios quiere que nosotros caminemos en nuestro peregrinar. Esto no lo enseña la Biblia, porque Dios quiere que nosotros vivamos dependiendo a diario, todos los días de sus promesas. Y si tú te apasionas de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces Dios, cuando te apasiones de la Biblia, cuando comiences a caminar con Él te va a revelar su voluntad. Él te va a revelar lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso muchos todavía no han descubierto lo que Dios quiere hacer con ellos, porque no viven cerca de Dios. Quiere decir entonces que si no sabes todavía la voluntad de Dios para tu vida, esto tiene una raíz que la vamos a descubrir en esta noche y tú la vas a aprender. No lo buscas diariamente. Por eso, si tú das el primer paso en obediencia, si tú das el primer paso cuando le obedeces, porque es algo que tú sabes que tienes tú que hacer, y si lo haces, yo estoy seguro que Dios te va a dar luz, te va a dar revelación, te va a dar conocimiento para que des el siguiente paso. Pero tienes que dar el primer paso. Pero mientras Dios vea que no obedeces, mientras Dios vea que no obedeces en lo que debes obedecerle, entonces es muy difícil que Dios te muestre su voluntad. Este es un principio que cada uno de ustedes tiene que aprenderlo en esta noche. Es un principio que necesitamos todos los días recordarlo para que a través de este conocimiento, a través de esta forma, Dios comience a usarnos en cosas mayores. Pero si tú te detienes en dar el paso que tienes que dar, Dios no te va a dar más luz para que des el segundo paso. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios nos quiere enseñar a depender de Él todos los días, no un día sí y un día no. Todos los días. Jesús dijo, cada día trae su afán. No se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que va a suceder en el mundo, sino que Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas yo te las voy a ir dando conforme tú vayas caminando conmigo. No estés pensando qué comeré, con quién me iré a casar, qué va a pasar con mi vida, qué es lo que va a suceder mañana. Dice el Señor, yo te voy a añadir lo que tú vayas necesitando. Esto significa que si Dios es el que añade lo que nosotros necesitamos, entonces quiere decir que nosotros no vamos a poder nunca atraer a nuestras vidas esas cosas que necesitamos, sino que Él las va a enviar a nuestra vida para que nosotros las recibamos automáticamente. ¿Qué dice el Salmo 23? Si yo camino con Dios, ¿qué dice? El bien y la misericordia me seguirán. Yo no tengo que andar detrás de ellas, sino que el bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué? Porque voy caminando con Dios. Dios va iluminando mi camino, Dios va preparando mi vida, Dios va haciéndome creer más en Él. Conforme doy más pasos doy, más confío en Él, más creo en Él. Aumenta mi fe, mi confianza, mi seguridad con Él. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros comencemos a desarrollar en nuestras vidas como hijos de Dios.
Dios es el que no las añade. Él es el único que puede atraerlas a nuestra vida. Él es el único que puede enviarnos. Él nos las va a enviar sin tener que dejar de servirle a Él. ¿Escucharon? Dios te va a dar lo que tú necesitas sin tener que dejar de servirle a Él. Más claro, no creo que Dios pueda mostrarnos. Porque inmediatamente el hombre, no, es que si dejo el trabajo del domingo, pues me va a ir mal. Prefiero mejor irme al trabajo que seguir a Jesús, que seguir la edificación, la forma en que Dios estableció para la edificación del cuerpo de Cristo, que nos congreguemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no lo entendemos y que creemos en Dios, Él automáticamente nos envía lo que necesitamos sin tener que dejar de servirle a Él, sin tener que dejar de servirle. Si dejas de servirle, comienzas a retroceder, porque empiezas a ponerle condiciones al servicio de Dios. Lo condicionas. Lo único que a Dios le interesa es que tú busques. Él dice, busca primero. Vean ustedes, en otras palabras dice, esto es lo que debes de tener como prioridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo te lo voy a dar. Pero nosotros a veces lo hacemos al revés. Voy a buscar primero mi bienestar, si tengo chance, si tengo quebrada, a ver si se puede, y entonces te sirvo. Y Dios así no bendice. Somos muy alrevesados nosotros y no lo entendemos. Perdón, ¿verdad? Pero es que cuando Dios nos habla, tiene que decirnos las cosas claras. Tiene que ser claro con nosotros. Para ver si así tú despiertas. Hey, estás dejando la prioridad y te estás yendo por el otro lado. Estás buscando la añadidura cuando Dios dice que Él te la va a dar. Dios nos puede bendecir sin dejar de servirle a Él. Dios solamente quiere que lo busquemos. Lo único que a Dios le interesa es que tú le busques, pero tienes que hacerlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, para poder alcanzar las promesas de Dios. Vemos entonces, donde estábamos, Génesis 12:7, que la tierra prometida definitivamente se ubica dentro de este contexto en el que Dios le está diciendo a Abraham, y se refiere a la tierra de Israel. En Génesis capítulo 13, nomás denle una vueltita a la hojita de su Biblia. Capítulo 13, versículo 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el Aquilón y al mediodía, al oriente y al occidente, porque toda esa tierra que ves, te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Vean ustedes que una vez que Abraham se separó de su sobrino, ambicioso, codicioso, se dejaba llevar por la vista.
no es hasta entonces que Dios pudo bendecir a Abraham. No fue hasta que se separaron, dice, cuando se separó Lot, fue entonces cuando Dios reafirmó esa promesa. Quiere decir entonces que esa separación significa que puede ser que una amistad, algo, el compadre, la comadre, puede ser a lo mejor una amistad que puede ser perjudicial. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que ser influenciados de una forma diferente, porque ahora tenemos en qué ocupar nuestra mente y nuestras pasiones. Mientras que esté en mi vida mi tío, mi primo, mi cuñado, mi amigo, mi amiga, mi padre, mi madre, mis hermanos, cuando Dios ve a alguien cerca de nosotros que nos está influenciando y que nos está afectando, Dios, escuchen ustedes, nos los quita. Y muchas de las veces puede ser influenciado que terminas cediendo y desanimándote para servir a Dios. A lo mejor Dios te lo quiso quitar, pero dijo, no, yo quiero a ese esposo que tengo, a esa esposa que tengo, a mi tío, a mi mamá, nadie me la quita. Ya expliqué en el servicio pasado esto, para que si ustedes tienen duda, escuchen el mensaje anterior y puedan entender mejor lo que estoy diciendo. Cuando Dios ve a alguien cerca de nosotros, decía que nos está afectando nuestra relación con Él, Dios no lo quita, pero no para hacernos daño, sino para bendecirnos. O sea, una vez que partió Lot, el Señor vemos que comienza a reafirmar su promesa de pacto con Abraham. Y dice en el versículo 17, cuando Dios reafirma esta promesa, dice, levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la tengo de dar. Es tuya, ahora ve, explórala, disfrútala, ve todo lo que te estoy entregando, pero de acuerdo a la Biblia, vemos que esta reafirmación tenía como principio una separación entre Lot y Abraham. Ahora bien, esta promesa Dios se las reafirmó, se las confirmó a sus dos hijos, a Isaac y a Jacob. En Génesis capítulo 26, versículo 3, vemos esta reafirmación de estas promesas que Dios le hace a sus hijos, a los hijos de Abraham. Aquí a Isaac le reafirma y le dice, habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y conformaré el pacto o el juramento que le hice a Abraham tu padre. Isaac recibe esta confirmación. Jacob, en el capítulo 28, versículo 13, vemos también esta misma reafirmación. Por eso es que siempre van a escuchar el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios comenzó a tratar con estos tres hombres, primeramente con Abraham y a través de los tiempos con sus dos hijos, para formar de Abraham una nación que fuera grande. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Pero vamos a ver algo que pudiéramos decir que se convierte en algo más relevante, en algo gradual y en algo asombroso, que sucedió después de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob en el Nuevo Testamento. Capítulo 4 del libro de los Romanos. Vamos a ver el versículo 13 del capítulo 4. Encontramos aquí algo gradual y asombroso. Vamos a ver el aumento increíble de revelación. Escuchen esto, de revelación, bajo un lente mucho más grande, como con lupa, acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Capítulo 4, versículo 13. Escuchen ustedes. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. Número uno, impresionante lo que está diciendo, pero no tengo mucho tiempo de explicarlo. No fue por la ley dada esta promesa a Abraham y a su simiente, que sería heredero ¿de qué? ¿De la tierra de Canaán? No. Ahora estamos viendo algo que trasciende a las tierras que Dios le mostró. Y ahora que dice heredero ¿de qué? Del mundo. Cuando Dios le hizo la promesa estaba específicamente en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán. Y le dijo, esta tierra te voy a dar para bendecir a ti y a toda tu simiente. Ahora dice el apóstol que se convirtió en heredero ¿de qué? Del mundo. Y ahora nosotros aquí encontramos un panorama más amplio que esa promesa de la tierra que Dios le había prometido. No era solamente entonces la tierra de Israel, sino que Dios le había prometido que él sería heredero del mundo. Mundo es la palabra del griego cosmos y significa toda la tierra habitada. Ahora entendemos por qué esta promesa tenía que ser como Dios se la había prometido, que sería su simiente como las estrellas del cielo. Imagínense ustedes la simiente de Abraham, que sería como la arena del mar. Eso significa que para poder Dios haberle dado esta promesa, Dios tenía que convertirlo en heredero del mundo. O sea, sobre toda la tierra sería esta promesa. ¿Se recuerdan que les decía al principio? Que cualquier ser humano que recibe bendición, cualquier ser humano que es bendecido, esta bendición proviene de Abraham en cualquier parte de la tierra, en cualquier parte del mundo. Porque la promesa se fue más allá de los límites y se vino hasta nosotros los gentiles. Y ahora, después de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa promesa llegó a nosotros y está vigente, y ahora estamos nosotros creyendo y disfrutando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Escuchen ustedes, esto es algo realmente valioso y importante que yo espero lo puedan comprender mejor en esta noche. La provisión final de ese pacto, que era por medio de la simiente de Abraham, vemos que todo el mundo sería bendecido. Pero sin embargo encontramos, esto es importante, la pregunta más importante aquí. Vemos que Dios nos promete que seremos herederos. Pero la pregunta es, ¿será que se refiere a esta tierra? Esto, bueno, se los voy a enseñar en el capítulo 21 de Apocalipsis con más profundidad. Ahorita nomás los voy a
Les voy a dar una probadita, así como cuando le dan una gotita de miel y se queda con ganas. Vamos a ver primeramente, escuchen ustedes, que esta tierra que estamos pisando va a desaparecer. Bueno, entonces, ¿cuál tierra? Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál tierra? Vamos a ver. Isaías capítulo 34, versículo 4. Encontramos aquí claramente establecido que esta tierra va a desaparecer. ¿Saben ustedes por qué Dios le dijo a Abraham estas promesas? ¿Y sabían ustedes que nunca recibieron la promesa? ¿Es cierto o no es cierto? La Biblia lo comprueba. Isaías 34, versículo 4. Dice: y todo el ejército de los cielos se corromperá o se deshacerá, y plagarse han los cielos como un libro, o sea, van a ser como enrollados como un libro. Y caerá todo ese ejército como cae la hoja de la parra y como cae la de la higuera. Y en el versículo 66, versículo 22, encontramos nuevamente algo similar. ¿Qué significa entonces que si de acuerdo a la Biblia esta tierra va a ser desaparecida? Eso significa que Dios va a hacer otra tierra nueva, y allí es precisamente donde se va a establecer nuestro reino. Escúchenme con mucho cuidado. Si los confundo, qué bueno, porque les voy a ayudar a salir en Apocalipsis 21 de la confusión. Isaías capítulo 66, versículo 22. Dice: porque como los cielos nuevos y que la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá, escuchen ustedes, vuestra ¿qué? Simiente. No se les olvide, y vuestro nombre. Estamos hablando de una promesa hecha a Abraham de una tierra, originalmente de la tierra de Israel, después del mundo entero. Después encontramos que lo que Dios está haciendo es buscando la forma de llevar a cabo el plan original desde el día en que Dios crió al hombre. Así lo dice también Isaías. Dice Isaías que Dios va a establecer y va a hacer lo que Él había planeado desde el principio. Los que fueron hace 2 años al retiro que tuvimos en Paris se deben de acordar de esto. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios le anunció a los profetas del Antiguo Testamento, escuchen ustedes, Isaías 66, 22, que vendría una época, que vendría un día en el que Dios iba a cambiar todo el sistema planetario por otro diseño completamente diferente. Vamos a confirmarlo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Por eso, aquí es donde ustedes y yo vamos a buscar la manera de tener un conocimiento profundo realmente de lo que Dios quiere mostrarnos. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es el día del Señor? Ya lo entendemos, el día de la ira de Dios.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. La palabra elementos es la palabra átomos. Vean ustedes lo que realmente va a suceder, una explosión impresionante, masiva, donde vemos que viene una destrucción total de este planeta Tierra, y la tierra nueva será nuestra heredad, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Todo esto que dice el apóstol Pedro que va a suceder, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay, o sea, todo lo que hay en la tierra va a ser completamente deshecho, destruido, quemado, se va a hacer polvo. Completamente. En el Salmo capítulo 37, versículo 11, porque naturalmente aquí lo que Pedro está hablando es precisamente de lo que dice este Salmo, capítulo 37, versículo 11, donde dice: de esta manera, mas los mansos heredarán la tierra. ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los mansos. Vemos una revelación más allá de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado desde el Antiguo Testamento. Y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán talados, o sea, serán cortados. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vivirán para siempre sobre ella. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 5, léanlo juntamente conmigo. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Van a recibir la tierra por heredad. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, encontramos algo maravilloso e impresionante. Escuchen, aparte de lo que dijo Jesús. Y vi un cielo, ¿qué? Nuevo. Y una, ¿qué? Tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, dijo el apóstol Pedro, ¿qué? Se deshicieron completamente. Y el mar ya no existe. Al parecer es una tierra sin mar. ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero sin embargo, el apóstol Juan vio una visión. Y yo vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es lo que significa? Que todo lo que Dios tiene en el reino de los cielos lo utilizó como modelo para crear, para enseñar y para que todo aquello nosotros lo conociéramos también aquí en la tierra. Aún el tabernáculo es un diseño que está en el cielo, así como la Jerusalén celestial también. Dios tiene una Jerusalén celestial y también utilizó ese sistema con la Jerusalén terrenal. Pero al decir que la Jerusalén desciende, ¿qué significa? Significa que baja. ¿A dónde? ¿A dónde baja? No, pues ustedes díganme, yo no sé todavía. ¿A dónde baja? Porque va a descender, pero a la vez
Habla de la iglesia con un encuentro, porque de acuerdo a la Biblia, la ciudad de Jerusalén tiene que ser el centro del reino que Dios va a establecer. Ahí ustedes después me platican. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¿Dónde moran? Otra pregunta. ¿Dónde es esa morada? Bueno, ya lo vimos, Mateo 5:5, el salmista. Vemos también muchas evidencias en la Biblia. Por eso ahora nosotros entendemos por primera vez que la promesa a Abraham fue la tierra de Israel. Y vemos como Dios después nos amplía el panorama y nos muestra que el mundo entero, o toda la tierra sería nuestra herencia. O sea, todos los que obedecieron, todos los que son igual que Abraham, que han caminado en todo su peregrinar por fe, van a recibir la promesa dada a Abraham. Ahora, veamos un poquito más de revelación. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, y vamos a irnos al versículo 8 del capítulo 11. Y dice de esta manera: por fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Vemos aquí dos cosas. Vemos dos cosas importantes. Salió para recibir una herencia, creyó en Dios, pero también salió sin saber a dónde iba. Porque tenía que todos los días estar recibiendo órdenes de su jefe. Dios le decía: no pregunte, nomás camine. Nomás camina, nomás camina. ¿Acaso Dios nos ha esclarecido perfectamente, claramente, cuáles van a ser nuestras funciones en el reino de los cielos y dónde vamos a reinar? ¿Dónde dice? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir cosas maravillosas el día que entremos al reino de los cielos. Lo único que sabemos es que somos reyes y sacerdotes. Y si somos reyes, pues entonces tenemos que tener algún reino. Si no, no somos reyes. Si somos sacerdotes, quiere decir que somos administradores también. Por eso nosotros vamos caminando y sabemos a dónde vamos, pero Dios nos dijo: voy a prepararle el lugar. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde va a estar? No lo sabemos, simplemente hemos creído en sus promesas. Yo espero que cada uno de ustedes en esta noche se enriquezca de la Biblia, de la palabra de Dios, pero lo que sí sabemos, que Jesús dijo que no hay uno que no deje lo que está haciendo y no reciba 100 tantos por uno en esta vida, y dijo: por fin, la vida eterna, que es lo más importante que nosotros estamos persiguiendo. Así es nuestro Dios. Dios nos guía todos los días. Dios es un Dios de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les dijo a los israelitas: no lo guarden para el día de mañana, porque se les va a podrir. Cada día trae su afán, dijo Jesús. Miren las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, y nuestro Padre celestial las alimenta. O sea, sigan caminando, sigan predicando, sigan siendo santos, sigan adelante, sigan a la meta todos los días. Lo demás, déjenmelo a mí. ¿Está claro?
¿Yes o no? Capítulo 11, Hebreos 8. ¿Dónde estamos? Porque esperaba una ciudad. Bueno, pues que no era una tierra. ¿Ya entendieron? Ya se les... Ah, caray, pues entonces realmente Dios tenía mucho más que lo que le había dicho a Abraham. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad que desciende del cielo de Dios para convertirla precisamente en lo que está diciendo Dios aquí a Abraham. Por fe habitó en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac, con Jacob, herederos, porque esperaba una ciudad con fundamentos de artífice y de un hacedor, el cual es Dios. Salió para recibir una herencia, salió sin saber a dónde iba, pero Dios lo bendijo. Habitó Abraham por fe en tiendas de campaña, creyó a Dios juntamente con sus hijos, y vemos que ni siquiera se pudieron establecer permanentemente en la tierra que Dios les había prometido, y mucho menos poseerla, porque nada aquí en el mundo nos pertenece. Nuestra vivienda, nuestra ciudad permanente no es en esta tierra, es en el nuevo reino que Dios va a establecer. Sin embargo, encontramos en el versículo 10 que nos dice que no es una tierra prometida. Ahora nos dice que es una ciudad, que esperaba una ciudad cuyos fundamentos, artífice y hacedor es Dios. Dios le reveló a Abraham, algo que no se nos enseñó ni en Génesis, ni en todo el Antiguo Testamento. Es una nueva revelación de muchos miles de años después, que nos dimos cuenta que Abraham ya tenía conocimiento que cuando la tierra fuera totalmente nueva, bajaría una ciudad del cielo. Apocalipsis 21, 1 y 2. Que sería como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 22, 5. Y ahora encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 22, algo que es también muy importante verlo. Mas os habéis llegado al monte de Dios, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. En otras palabras, aquí encontramos que cuando Dios nos redimió, éramos imperfectos, nos perfeccionó para que pudiéramos nosotros habitar en esa ciudad, vivir en ese lugar en el que Jesús dijo que iba a preparar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Donde yo reino, ustedes van a reinar conmigo. Estos espíritus de los justos hechos perfectos son los que han recibido su justicia. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos el próximo jueves con esta enseñanza. Y ahora espero les den pesadillas. Y piensen mucho en la Biblia. Ténganla siempre en su meditación. Pónganse de pie, por favor, y démosle gracias a Dios en esta noche. Yo agradezco su atención, el aguante que tienen, ¿verdad?, para escuchar.